Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Él es Joaquín López Dóriga. Inició su trabajo como reportero en 1968 y 2 años después ya formaba parte del equipo de Jacobo Zabludovsky en el noticiero de 24 horas. A partir de entonces, su carrera ha sido un constante ascenso. Ha entrevistado a personalidades como Moshe Dayan, Yasser Arafat, el Dalai Lama, Fidel Castro, el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco, a distintos presidentes de Estados Unidos y otras partes del mundo, y a todos los presidentes de México de los últimos sexenios. Estuvo al frente de Noticieros Televisa por 16 años, y hoy es columnista, conductor de radio y, sobre todo, un gran periodista. En entrevista exclusiva para Enlace Judío, Joaquín López Dóriga habla sobre su relación con Jacobo Zabludovsky, da su opinión sobre el conflicto palestino-israelí y nos cuenta cuál ha sido una de las entrevistas más impresionantes de su vida. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? Me gusta en verte. Pues bueno, Joaquín, estar al frente de Noticieros Televisa por tantos años te posicionó como un ícono de la información. Por eso quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo vislumbras el futuro de nuestro país con nuestro actual gobierno? Mira, yo soy un narrador de hechos consumados, pero nunca he sido un buen futurólogo, porque eso va más allá de mi trabajo y de mi quehacer, ¿sí? Yo doy noticias, y las noticias son hechos consumados. Cuando tú me ves que hago una predicción, pues no puedo ser, yo apenas lo que mejor me sale es ser profeta, pero del pasado, ¿sí? No se me dan las profecías. No es una mala respuesta, pero es que esa es la verdad, ¿sí? ¿Te gusta hacia dónde se está encaminando el país? No sé si me gusta o no. Vamos, nada más, si me gusta a mí no tiene ninguna importancia. Estamos sin duda ante una transformación de fondo, un nuevo régimen, una transformación de formas, incluso. Y los cambios siempre cuestan trabajo. Y cambio no siempre significa, no es un sinónimo de mejoría, ¿sí? Y yo espero que este cambio sea un sinónimo de mejoría, lo deseo profundamente. Pero eso no está garantizado. ¿Por qué? Por la misma condición humana. Y bueno, Joaquín, te formaste al lado de Jacobo Zabludovsky, Sí, así es. un comunicador que hasta la fecha sigue siendo muy controversial, porque hay quien opina que fue un títere de un gobierno corrupto y hay quien opina que fue un grande del periodismo. ¿Cuál es tu opinión personal? Para mí fue un maestro y no nos debemos detener, mucho menos anclar en las opiniones, porque cada quien tiene su opinión personal. Es respetable. Yo me refiero al hombre, al que yo conocí desde 1969. Entré a trabajar con él en 24 horas a la semana y media de haber comenzado. Empezó el 6 de septiembre de 1970. Yo estaba, el 20 de septiembre estaba en Copenhague, en la Asamblea Mundial del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y ahí empecé a mandarle información como nos habíamos visto, y me dijo, oye, ¿y cómo ves? ¿Ves el noticiero? Pues qué padre. Dijo, yo me voy a Copenhague a este evento. Sí, me dice, pues mándame información, ¿no? Y le mandé, y cuando regresé, pues, un día me llama, porque él era muy madrugador. Me llamó a las 7 de la mañana, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues durmiendo. Sí. No, pues oye, pues aquí, ayer fue lunes y hoy es martes, ven por tu orden de trabajo. Y así empecé a trabajar con Jacobo en 1970, ahora en septiembre harán 49 años. ¿Qué fue lo que más aprendiste de él? La disciplina del trabajo. La disciplina del trabajo, el rigor y el amar a esto por encima de todas las cosas. Joaquín, son ya quizá millares las noticias que has dado a lo largo de tu carrera. ¿Hay alguna que recuerdes o que te haya impactado de manera especial? Sí, el terremoto de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. ¿Sí? Yo había visto terremotos en otros países, inundaciones, guerras, pero nunca había visto mi ciudad rota, desquiciada, aislada.
que no sabíamos qué había pasado, que no alcanzamos a ver cuál era el tamaño de la dimensión de la tragedia. Pero veíamos, yo estaba en el canal 13 entonces y veía las primeras imágenes eran de destrucción, pero no sabíamos qué había pasado, ¿sí? En esas primeras horas, de las 7, el temblor fue a las 7:19, de las 7:30 que yo empecé a transmitir, primero no había ni imagen, después empezaron a llegar las imágenes, porque no había teléfonos. Se había caído la estación de Telmex aquí, a unos pasos de Televisa. Entonces, cuando empiezas a realizar, a darte cuenta de la dimensión del daño de la tragedia, esa fue una noticia que me marcó a mí, un hecho que me marcó a mí para siempre, es el que más me ha marcado. ¿Lo recuerdas hasta ahora? Lo recordaré siempre. Por eso cuando el año pasado, el 19 de septiembre, tembló a la 1:11, yo estaba en Radio Fórmula, pues yo no me creía que estaba temblando y por eso no me salí del estudio. ¿Por qué no creíste que estaba temblando? Porque no podía temblar en el aniversario del terremoto del 19 de septiembre del 85. No podía. Entonces, por eso, sí. Cambiando de tema, Joaquín, de todas las entrevistas que has hecho, ¿cuál es la que más orgullo te ha causado? De varias, pero orgulloso de ninguna. Me siento contento de haberlas hecho, satisfecho, ¿sí? Pero el orgullo no me lo vas a creer, pero pues no va conmigo. No, yo tengo muchos años y he visto mucho. Y yo no soy del orgullo, ¿sí? Yo soy del esfuerzo. Y entrevistaste a Yasser Arafat, ¿cierto? Yo había buscado una entrevista con Arafat por el personaje que era. Te estoy hablando de 1981. Llegué a Beirut. Y entonces confirmamos los contactos. Dijeron que sí, pero no cuándo, mucho menos dónde. Pasó un día, pasó otro día. Y al tercer día le hablé al enlace. Y, oye, me voy mañana por la mañana. No es que he estado muy ocupado, sí, yo vengo del otro lado del mundo, sí. Pero yo no puedo estar aquí de vacaciones, tengo un noticiero diario. Finalmente a la 1 de la mañana nos fueron a tocar al hotel, vamos. Entonces íbamos un productor, 2 camarógrafos, un iluminador, un sonidista y yo. Entonces nos subieron a una camioneta y nos pusieron unas capuchas. Y yo creo que estuvimos circulando por Beirut como 40 minutos. Al final se pararon, nos bajaron sin quitarnos la capucha, entramos a un edificio, ahí ya adentro nos quitaron la capucha, pero un edificio como en ruinas, ¿sí? Subimos unas escaleras y en el tercer piso estaban, bueno, todo lleno de guardias armados, ¿sí? Y me dice, tiene 3 minutos de entrevista. Dije, sí, claro. ¿Tiene el cuestionario? Sí, por supuesto. Yo siempre llevo un cuestionario porque cuando te lo piden, ahí está. Si me dicen que son 3 minutos, son 3 minutos. Pero cuando empiezo la entrevista, el dueño de la cena soy yo. Entonces, empecé la entrevista y a los 5 minutos me decían. Dije, oiga, Arafat, yo vengo desde México, del otro lado del mundo. Llevo 3 días, llevo 72 horas esperando. ¿Usted cree que le debo hacer caso a ese señor que me dijo que me daba 3 minutos de entrevista? ¿Usted que me merezco ese trato? Dijo, no, pregunte. Ah, bueno, ok. Y le hice una entrevista de 1 hora y 10. Entonces termina la entrevista y me dice, dígale a su presidente, que era López Portillo, que ya no le siga vendiendo petróleo a los judíos para que nos sigan matando a los palestinos. ¿Sabe qué? Dígaselo usted. A ver, como ahora hicimos, pon la cámara. A ver, dígaselo usted al presidente. Porque yo soy periodista.
no recayó. Y se lo dijo. Y lo dejé en la entrevista. Sin el diálogo nuestro, ¿no? Porque el diálogo podría ser que era yo mi protagonista. No, pues yo, que se lo diga yo. Dígaselo usted, que es más fuerte. Maravillosa. Así terminó. Y otra vez nos pusieron acá, bajamos las escaleras con todo el equipo, del equipo de aquel tiempo. Y abajo, en una especie como de estacionamiento, otra vez nos pusieron las capuchas. Y antes de llegar al hotel nos las quitaron. Y al día siguiente nos regresamos. Ahora, Joaquín, imposible no preguntarte sobre este tema. ¿Qué opinas del complejo conflicto palestino-israelí? Mira, a ver, lo voy a decir así. Es un conflicto que ha estado siempre en manos de las potencias. En su momento de la Unión Soviética, en su momento de Estados Unidos, en la actualidad de Rusia y en la actualidad de Estados Unidos, lo acabamos de ver con la decisión de las alturas del Golán. Sí, yo estuve en las alturas de Golán, cuando la guerra de los 7 días. Yo fui el último periodista que salió de la península del Sinaí cuando las fuerzas israelíes devolvieron la península a los egipcios. Yo salí con el último tanque israelí. Entonces, es un problema que pues, hemos crecido con él. Es un problema que tiene siglos. Y es un problema que se debería haber resuelto por la razón, no por la fuerza. Y es un problema en donde nadie le puede negar a Israel su derecho a existir. Nadie. Nadie. Y cuando a mí me dicen, es que a Israel le dieron. No le dieron. Israel volvió a su raíz, a su tierra original. Y hoy vemos como a lo largo de los años, desde los tiempos, repito, de la Guerra Fría, este conflicto histórico sigue siendo manejado al antojo y a los intereses de las potencias. ¿Y qué papel juegan en este conflicto los medios de comunicación, que a veces resultan, la verdad, muy tendenciosos? Mira, no sé si tendenciosos. En muchos casos es producto de la ignorancia, por no ponerse a leer, a estudiar. En otros casos es producto de lo políticamente correcto. En otros casos es producto de la distancia. Pero yo te repito, yo que he estado en los territorios palestinos, yo que he estado en Israel, que he estado en la guerra, yo que he estado en la paz. ¿Sí? Entonces, los medios luego tomamos partido. Yo respeto profundamente y admiro al pueblo de Israel. Mi familia y yo siempre soñamos con volver a Israel, hacer toda la ruta hasta llegar a Jerusalén, la ruta bíblica incluso. Y la verdad es que yo les tengo una profunda admiración. Mira, en el Club Libanés de México está inscrita a la entrada una frase que dijo el presidente López Mateos, que dice: el que no tenga un amigo libanés, que se lo consiga. Yo no sé por qué en la entrada del Deportivo Israelita no existe un letrero que diga: el que no tenga un amigo judío, que se lo consiga. Gracias, Joaquín. La verdad es que, bueno, ya que tocas el tema, en una ocasión publicaste un tuit que decía: para mí sería un privilegio ser judío. Sí. ¿Por qué surge este comentario? Porque yo hice una definición sobre el conflicto, y ya sabes, me cayeron de sionista, judío, miserable, chayotero, vendido, en fin, la terminología. Pero también aquí había una carga discriminatoria, ¿sí? Y entonces dije: no soy judío, pero para mí sería un honor serlo. Esa fue mi respuesta a esa ofensiva. Como vemos que ocurre de repente con León o con Leo Zuckerman
incluso con Jorge Castañeda, como descalificativo, sí. Para mí, esa fue mi respuesta y lo sostengo. ¿Y por qué sería un privilegio? Pues porque yo tengo buenos amigos judíos, porque yo conozco la historia del pueblo judío, lo he estudiado. Yo entrevisté a Moshe Dayan, por ejemplo. Yo entrevisté a Menachem Begin, a Simón Pérez, porque dije, este hombre un día va a ser primer ministro. Porque he estado con ese pueblo años y porque no tengo otro motivo razonado, ¿sí? Sí tiene una parte de razón, por supuesto, pero es más de emoción. Y porque un pueblo perseguido y oprimido, para mí ya con ese simple hecho tengo una identificación. Y bueno, Joaquín, con una trayectoria tan rica como la tuya, ¿qué te falta por hacer? Me falta por hacer la columna de mañana, ¿sí? Hoy, porque es el programa de radio. Y mañana al mediodía me falta hacer el programa de radio. Cuando me dicen, ¿cuáles son tus proyectos? Además te hacen la redundancia. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Le digo, pues, de modo que sean a pasado, en fin. Mi plan de vida siempre es a 24 horas. Yo vivo el día con día. Mi largo plazo es hoy. ¿Extrañas el noticiero de la noche? No. Fue un ciclo que se terminó extraordinariamente bien, pleno, satisfecho. Fueron de 16 años y medio de cenar ahí, en ese escritorio, de ver que mi familia crecía y se multiplicaba y yo no me daba cuenta. Pero fueron 16 años y medio extraordinarios, maravillosos, en donde, pues sí, la familia siempre es la damnificada, ¿sí? Que dicen, oye, qué sacrificio. No, no hay ningún sacrificio, porque yo estoy haciendo lo que me gusta. La sacrificada y damnificada es siempre la familia. Entonces, fue un ciclo extraordinario, maravilloso, que se cerró cuando se tenía que cerrar. Y cuando cierras un ciclo, abres otros. Entonces, estoy más que satisfecho. No soy de los que miran para atrás. Solo miro para atrás cuando he cometido algún error, para ver cómo lo corrijo, exclusivamente. Mi espejo retrovisor se limita a eso. Entonces fue una etapa, repito, extraordinaria, los mejores años de mi vida profesional. Y cerró cuando tenía que cerrar, y repito, para abrir otras extraordinarias, íntimas, familiares y profesionales. Porque, por ejemplo, el programa de Radio Fórmula, pues ahora el 3 de mayo va a cumplir 25 años. Y yo ni al noticiero de la noche en esos 16 años y medio, ni en los 25 años que va a cumplir el programa de radio falté un solo día. Solo en mis vacaciones, porque son las vacaciones de la familia. Pero no falté un solo día. Y no es que me queje, te lo cuento con satisfacción, porque yo así soy, así trabajo, así vivo. No, me queda claro, la disciplina se nota. Ahora, Joaquín, ya que tocas el tema de los errores, ¿hay algún error que lamentes de manera especial? Pues sí, pero como los corrijo, los borro y los olvido. Y procuro cometer errores nuevos, diferentes, ¿sí? No el mismo. Aunque no te puedo garantizar que no haya repetido algún error, ¿eh? Pero como los borro con la corrección, porque sí los corrijo, ¿sí? Y sí me levanto. Pero también los olvido. Porque tampoco puedes vivir asfixiado y cargando ese costal, ni de errores, ni de rencores, ni de odios, ni de amarguras. Eso te mata, te asfixia. Yo no tengo ni odios, ni rencores, ni cuentas por cobrar. Al contrario, mis agredores tienen cuentas por cobrar en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, soy un hombre feliz. ¿Y alguna vez has sentido miedo, Joaquín? ¿Miedo por haberte metido con personas muy influyentes, incluso peligrosas? Sí, pero no se me ha notado.
porque no les quiero dar ese gusto. Porque lo hacen para amedrentarte, para intimidarte. Y el miedo, como los toreros, te lo tragas. Y que no se note. Porque si se nota, les das ese gusto y nunca se los di. Ni a grupos de poder económico, ni a grupos de poder político, ni a grupos de poder sindical, ni a grupos de poder empresarial, clerical, ni del crimen organizado. Jamás les dejé siquiera que olieran el miedo, aunque lo tuviera. Joaquín, finalmente, esta sí es la última pregunta. No tengo nada que hacer más que estar contigo. Teacher querido, ¿cuáles son los valores que deben de regir a un buen periodista? Mira, no sé por qué yo no soy un buen consejero. Yo estoy llenando mi segundo closet de consejos, ¿sí? Pero para mí, primero la familia. Aunque este oficio por momentos te da la impresión, o a la familia le da la impresión de que la está relegando. Es la familia, es la entrega total a este trabajo. Es amarlo, te decía, por encima de todas las cosas. Es estar dispuesto a no tener navidades, ni puentes, ni Día de las Madres, ni Día del Padre, ni ir a las fiestas de tus hijos pequeños o de tus nietos. Es una dedicación total. Y repito, es hay que amarlo por encima de todas las cosas. Y finalmente es un asunto, más que de talento, de esfuerzo, de rigor y de dedicación. Pues muchas gracias, Joaquín. Mira, tú siempre sueles entrevistar y ahora te tocó a ti ser el entrevistado. ¿Cómo te va respondiendo preguntas? No me gusta. Y tú me has sacado cosas que no sé por qué te las conté. Porque yo soy mucho mejor preguntando que respondiendo. Porque lo mío es hacer las entrevistas. Yo no doy entrevistas, no es lo mío. Lo mío es al revés, lo mío es estar ahí y los demás que estén aquí contestando. Entonces, pues no sé qué pasó, pero bueno, pues así fue, ¿sí? Y yo no soy de dar entrevistas, no. Al contrario, yo soy muy poco social, además. Pues me siento muy afortunada. Te agradezco muchísimo, Joaquín, y que sigan los éxitos. Gracias, que siga la vida. Que sigan los éxitos y la vida. Gracias. Eso, que estés muy bien, gracias. Gracias.